La paz de Dios sea sobre su vida. Les saluda desde Costa Rica Dios Cordero del Ministerio Corazón Libre. Estamos en una serie que es de una revelación que Dios me ha dado para que su pueblo despierte y se prepare para su venida. Y vamos con el tema de cómo se recupera la identidad. Para recuperar la identidad hay que pasar un proceso de reestructuración en el espíritu de nuestra mente y hay que pasar el proceso de morir al yo. ¿Sabes cómo se pasa este proceso desde la perspectiva de Dios? En los últimos años yo he estado pasando este proceso de reestructuración y muerte del yo y de renovación del espíritu en mi mente. Con la ayuda del Espíritu Santo he podido ir avanzando poco a poco y puedo explicarte de una manera muy directa de que definitivamente esto solo se puede lograr con la ayuda del Espíritu Santo. Si tú no sabes establecer unidad con el Espíritu Santo, se te hace más difícil porque aunque tú tienes todo el empeño por hacerlo, lo vas a hacer desde tu propia estructura mental con tus fuerzas, bajo tu propia guianza, mientras que si es bajo la guianza de Dios, va a ser más fácil. En cierta forma, Dios lo que hace es ir ajustándonos a su propósito. Y lo hace, la muerte del yo, en mi caso, una vez el Señor, ya yo tenía mis meses de estar en este proceso, después de mi despertar espiritual que Dios me hablaba, me estaba haciendo ver cuáles falacias había en mi corazón, estructuras o fortalezas mentales que tenía que derribar. Pero como al principio no es fácil porque es un torrencial de sabiduría, de instrucciones que Dios le da a uno que uno a veces pues no avanza. Llegó el momento en que el Señor, en mi caso personal, me dijo que Él iba a transformar mi yo, pero que cómo lo quería yo. Si pasa por el proceso del fuego o por el proceso del amor. Es así como he tenido que pasar mi proceso, tal como el Espíritu Santo ha determinado o considera que lo debo pasar. Cada proceso va a ser diferente, pero esta revelación te ayudará a entender cómo vas a lograrlo a la mano del Espíritu Santo. La transformación del yo conlleva más que morir a ti mismo, a tu carne. Conlleva a una reestructuración del espíritu de tu mente, a renunciar a tu propia opinión, a tus propias creencias, a renunciar a tus propias sueños inclusive, porque muchas veces anteponemos el sueño nuestro antes del de Dios. La Biblia nos habla en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Si quieres ver tus sueños cumplidos, adhiérete al Espíritu Santo para que Él te enseñe cuáles son sus sueños, cuál es el propósito específico de Dios en tu vida, para que te vayas ajustando a este propósito y vaya pasando este proceso de renovación y reestructuración de la muerte de tu yo. ¿Para qué la muerte del yo? ¿Qué es el yo? El yo es esa personalidad que hemos adquirido nosotros a través de los años, donde el Espíritu Santo no ha tenido mayor participación. Es lo que el Espíritu Santo llama a través de la epístola del apóstol Pablo, en Efesios 4, el viejo hombre. La Biblia tiene varias connotaciones, la vieja naturaleza, la naturaleza adámica, o bien el yo es esa manifestación que hay en nosotros donde se refleja que quien nos guía somos nosotros mismos a través de nuestra propia mente natural, nuestras opiniones y bajo la influencia de nuestra carne.
Por eso, en este proceso de la transformación del yo, irremediablemente el yo tiene que morir y hay que darle muerte a la carne. Voy a invitarlo a que abra su Biblia en el libro de Colosenses 3. Vamos a leer Colosenses 3, 5, pero es necesario. Es necesario leer desde desde el 1, pero yo voy a hacer referencia al 5. Dice la palabra de Dios aquí, Colosenses 3:5, haced morir. Escucha, la palabra que usa el apóstol Pablo aquí es morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones, desordenados, malos deseos, avaricia, es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El libro de Romanos, si usted quiere estudiar el proceso de morir al yo y morir a la carne, léase todas las epístolas de apóstol Pablo, pero yo le refiero que relea, estudie con el Espíritu Santo el libro de Romanos completo. Yo le voy a referir en este momento Romanos 8:13. En Romanos 8:13 el apóstol Pablo nos habla sobre, porque si vivéis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, nosotros tenemos que hacer morir en la unidad con el Espíritu Santo a nuestra carne, a ese yo egoísta, a todas las manifestaciones que la carne a través de nuestra mente, emociones humanas, inclusive a través de nuestro cuerpo, ha ido gobernando, influenciando por años y sutilmente nos ha robado la identidad. ¿Quieres recuperar tu verdadera identidad? Tienes que pasar el proceso de la transformación del yo y de morir a la carne, morir a ti mismo, tal como dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es tu verdadera identidad? La identidad de un ser espiritual, creado a la imagen y semejanza de Dios, tal como lo dice el libro de Génesis 1, 26 y 27. Imagen y semejanza de Dios, Dios es espíritu, Dios es santo, puro, perfecto, todos los atributos de Dios. Nosotros podríamos llegarlos a asemejar si pasamos por el proceso para recuperar nuestra verdadera identidad. Entonces, si tú en este momento quieres manifestarte, mostrarte tal como Dios te creó, el diseño perfecto de Dios en ti se muestre, tienes que entender primeramente quién eres. Eres un ser espiritual creado a la imagen y semejanza de Dios, de un Dios puro, santo y perfecto. Y tú tienes que determinarte a recuperar tu identidad. ¿Cómo se hace? Primero entendiendo quién eres. Ya sabes quién eres, un ser espiritual. Si tú sabes quién eres, en mi caso, esto me motivó porque yo dije, si yo me dejé robar la identidad y en mi esencia, en mi espíritu, está la esencia de Dios y allí está depositado el diseño de Dios, quiere decir que yo puedo lograr recuperar mi identidad. Y el Espíritu Santo me decía, la carne es una intrusa. La verdadera esencia que yo deposité en ti es la de un ser espiritual hecho a mi imagen y semejanza, con los atributos divinos. Entonces, si esa soy yo y quien se infiltró en mí fue la intrusa, el Señor me decía, la carne puede morir, porque quien le da vida eres tú, a través de tu libre albedrío. Todo eso lo motiva a uno a entender que uno puede recuperar la verdadera identidad, llegar a actuar, pensar, hablar como un ser espiritual y cumplir con ese designio divino que Dios puso en nuestro espíritu para realizar en esta tierra, esa misión, ese propósito.
Entonces, eso es fundamental, entender cuál es nuestra verdadera identidad y que está en esencia en nuestro espíritu y que quien se ha manifestado a través de los años en nosotros es una intrusa. Dios no nos diseñó para el mal. Dios no nos diseñó para pecar. Dios no nos diseñó para que viviéramos en este espacio terráqueo desde la perspectiva terrenal y humana. Nos diseñó con un propósito y sigue siendo que como seres espirituales vivamos y en la unidad con el Espíritu Santo disfrutemos todo lo que Él en su inmensa voluntad ya nos dio. Lo disfrutemos. ¿Por qué no lo estamos disfrutando? Porque nos dejamos robar la identidad y al dejarnos robar la identidad nos dejamos robar la fe, la perspectiva de quiénes somos, la perspectiva de la vida, de un concepto correcto de vida, nos dejamos robar las riquezas en gloria en Cristo. Entonces vivimos sometidos a la carne. Y te voy a decir por qué. Porque no advertimos la sutileza con que la carne nos engaña cada día. ¿Cómo opera la carne? Ya les expliqué. Opera a través de nuestros pensamientos, nuestras emociones. Cada vez que nosotros sentimos un sentir contrario al sentir de Dios, allí está operando la carne. Si tu vida es paz, gozo y alegría, es certidumbre, no incertidumbre. Si es seguridad, no inseguridad, ahí está operando el Espíritu en ti. Está cumpliendo el propósito y el diseño y los designios divinos para ti. Pero si nuestra vida se volvió en una angustia, en un afán, en preocupación, en temor, en debilidad, allí opera la carne y nos roba la identidad. Entonces, la carne opera a través de nuestros pensamientos cada vez que pensamos algo que está fuera del propósito de Dios. Y recordemos que en Filipenses 4:8 el apóstol nos habla que nosotros tenemos que pensar lo bueno, lo amable, lo que agrada a Dios, lo que es perfecto. ¿Qué es lo que es perfecto? Todos los designios divinos, pensamientos que nos contribuyan a estar en el centro de la voluntad de Dios. Todo pensamiento contrario al propósito de Dios, de inmediato tenemos que rechazarlo. Vamos a enseñarle paso a paso. Igualmente opera en nuestras emociones, con sentimientos de frustración, de rechazo, de angustia, de temor, con sentimientos que nos alejan del propósito y del sentir de Dios. ¿Cuál es el sentir de Dios? Paz, gozo y alegría. Cada vez que nosotros nos sumergimos y nos ponemos de acuerdo con la carne, nos sumergimos en la tristeza, en la frustración, en la incertidumbre. Allí el enemigo nos está robando la identidad. Entonces yo quiero enseñarte tal como el Espíritu Santo me enseñó a mí y está en el libro El Despertar Espiritual, Manual de Crecimiento Espiritual que Dios me ha dado, cómo es que se recupera la verdadera identidad. Pues bien, si quieres más referencias bíblicas de paso, te doy Gálatas 5, 16 al 23. La palabra de Dios en Gálatas 5 dice, en el versículo 16, la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Ambas se oponen entre sí. Entonces siempre va a haber una dualidad en nuestra vida y siempre va a haber una lucha interna para poder pasar el proceso de morir. Pero llega, dice el Espíritu Santo, el momento en que la carne ya cada día tendrá menos fuerza y nuestro espíritu va a ir creciendo. Por lo tanto, esa lucha va a ir disminuyendo. El asunto es que no hemos aprendido a ser firmes en el proceso. Por lo tanto, reincidimos y no le damos continuidad al proceso de morir a nosotros mismos. Pues bien,
La carne opera en nuestro cuerpo también, le habíamos explicado cómo, a través de las enfermedades, la glotonería, la laxivia, la lujuria y muchos otros pecados que operan, en la cual la carne se sacia a través de nuestro cuerpo. Enfermedades. Pues bien, ya vamos a ampliar más adelante en otros videos esto. Pero por ahora tú me dirás, bueno, pues bien, ya sé ya oí o vi el video, cómo se identifica la carne, ya hice la tarea de los 15 días, buscando cada hora, cada 2 horas, cómo operado en mi mente, en mis emociones y en mi cuerpo, en mi forma de hablar, en mi sentir, en lo que he pensado, como en mis circunstancias. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo morir a la carne? Eso es lo que vamos a ver hoy rápidamente. ¿Cómo morir a la carne? Le vamos a dar continuidad. La carne se hace morir y hay 4 pasos importantes. Háblale a la carne. Dile que tú no eres ella. Lo ampliaremos. 2. ¿Cómo se hace morir a la carne? ¿Cómo se pasa el proceso? Haz todo lo contrario a lo que ella quiera que tú hagas. Siente todo lo contrario a lo que ella quiera que tú sientes. Di todo lo contrario a lo que ella quiere que tú digas. Y llévala, quémala en el altar de Dios. Y sé firme en el proceso. Le damos continuidad. En un siguiente video ampliaremos cada uno de estos 4 pasos importantes para darle muerte a la carne. La paz de Dios sea sobre su vida. Gracias, Señor. Dale el poder como el hacer a cada uno que quiere iniciar este proceso y ser firme. Gracias, Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, que vive y permanece por los siglos de los siglos. Amén.